buenas tardes y muchas gracias por tomar de su tiempo para escuchar un mensaje del Evangelio. Es mi gran privilegio el día de hoy compartirla y esperemos que sea en primer lugar para la gloria de Dios y en segundo lugar para la salvación de alguna persona que todavía no conoce a Cristo como Salvador. Antes de abrir las Escrituras, vamos a orar. Padre, gracias te damos el día de hoy que podemos abrir tu palabra, que podemos ver en ella el camino de salvación que tú has preparado para el ser humano. Gracias que siquiera decidiste salvar al ser humano. Fácil hubiera sido destruir el mundo y volver a empezar, pero decidiste mandar a tu Hijo para proveer una manera de salvación. Te pedimos el día de hoy que de una manera clara tu palabra puede ser presentada a fin de que tú seas glorificado y que alguien puede ser salvo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a leer el día de hoy de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 es probablemente el versículo más conocido de toda la Biblia. Y con razón, porque tiene muchas verdades y verdades muy grandes para aprender acerca de la persona de Dios, del Señor Jesucristo y el ser humano. Quisiera leer Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo voy a volver a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora lo que quisiera hacer el día de hoy es subrayar o hacer resaltar dos diferentes personas en este versículo del cual está hablando. La primera persona de quien vamos a hablar es la persona de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Primero vamos a hablar un poco acerca de la persona de Dios. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de usted y de mí, del ser humano. Cuando llegamos al final del versículo y dice, para que todo aquel que en él cree, ese todo aquel se refiere al ser humano. Y vamos a hablar del hombre, también el ser humano. De cada uno, tanto de Dios como del ser humano, quisiera notar también dos cosas. Quizás sería bueno empezar hablando de la persona de Dios, simplemente definir o declarar de quién estamos hablando. Tristemente, en el mundo el día de hoy, Dios no significa lo mismo para una persona que para otra persona. Muchos han hecho sus propios dioses, algunos no creen siquiera en un Dios, en una deidad, en un ser todopoderoso, en un ser supremo, soberano. Pero cuando aquí en ese versículo habla de la persona de Dios, estamos hablando del Dios de Génesis capítulo 1. Estamos hablando del Dios quien creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellas hay. Estamos hablando del Dios de que con su palabra hizo y trajo a la existencia todo lo que vemos. También estamos hablando del Dios que con su aliento hizo alma viviente, hizo ser viviente el hombre. Estamos hablando del Creador, el dador de vida, y por ser el Creador, todo a Él le pertenece, y todo es suyo, y todo a Él le va a rendir cuentas. Ese es el Dios de quien está hablando aquí en Juan capítulo 3. Pero hay dos cosas que quiero notar acerca de ese Dios. Y la primera cosa es, de hecho, el primer verbo que encontramos en ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo primero que quiero notar acerca de Dios es el hecho de que Él amó. La segunda cosa que quiero notar acerca de Dios es que Él dio. Ahora, es interesante notar que la gran mayoría de las personas, me incluiría yo, siempre pensamos en cuánto nosotros amamos a Dios y cuánto nosotros damos a Dios. Y pensamos que eso es lo importante. Es que yo quiero mucho a Dios, yo amo mucho a Dios, y mil cosas que pudiéramos decir o describir acerca de nosotros mismos, porque nosotros tenemos un gran amor para con la persona de Dios. Y también pudiéramos hablar por mucho tiempo acerca de cuánto nosotros hemos dado a Dios. Y tristemente está al revés. Lo que importa no es
cuánto yo ame a Dios o cuánto yo he dado a Dios. Lo que importa es cuánto Dios me ama a mí y lo que Él me ha dado a mí. Y tristemente muchas veces volteamos ese versículo y lo tenemos al revés. Está para enseñarnos cuánto Dios nos ha amado a nosotros, cuánto Él nos ha dado a nosotros. No cuánto nosotros hemos amado o cuánto nosotros hemos dado a Dios. Entonces, en cuanto a ese amor y ese regalo que Él dio, quisiera pedir por un momento que pongamos a un lado lo que pensemos de nosotros mismos. Es muy fácil pensar en nosotros. El ser humano somos personas muy egocéntricas. Nos gusta pensar en nosotros mismos y hablar de nosotros mismos. Pero vamos a poner eso a nosotros mismos a un lado por un momento. Y vamos a pensar en el amor de Dios y en el regalo de Dios por un momento. Primero quiero notar que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Para que no nos confundamos, le voy a brincar algunas palabras. Porque Dios amó al mundo. Lo primero que quiero notar es ¿a qué amó? ¿A qué amó? Amó al mundo. Ahora, yo creo que queda bastante obvio cuando está hablando acerca del mundo. No se refiere a las piedras, a la tierra, a los árboles, a lo que literalmente está en el mundo, sino a las personas que están en el mundo. ¿De quiénes va a hablar? La segunda mitad del versículo. Todo aquel. Entonces vemos aquí que Dios amó a los seres humanos, que Dios amó al mundo. Ahora, en eso, ¿quiénes son las personas a quien Dios está amando? Cuando ese versículo habla acerca de Dios, como el Dios de Génesis capítulo 1, cuando habla acerca del hombre, ¿de quién está hablando? Ahí quisiera sugerir que está hablando acerca del hombre de Génesis capítulo 3, de quien desobedeció lo que Dios le había pedido. Está hablando de quien desobedeció lo que Dios le había mandado. El hombre de Génesis capítulo 3. No solo de Génesis capítulo 3, de Génesis capítulo 4. Del hombre quien toma la vida de su propio hermano. No solo de Génesis capítulo 4, pero también de Génesis capítulo 6. Leemos algo muy interesante que dice Dios acerca del hombre. Dice así Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Este es el hombre. Ese es el hombre de quien habla Juan capítulo 3 y el versículo 16. Y ese es el hombre, ese es el mundo, esa es la persona a quien Dios amó. Entonces vemos que Dios amó a ese tipo de persona. Pero no solo vemos el objeto de su amor, el hombre, el mundo, vemos, pudiéramos decir, el tamaño de su amor. Dice, porque de tal manera, no nada más amó. Y vaya, fíjese que no dice, y Dios toleró, o Dios aguantó el mundo. Dice, Dios amó al mundo. ¿A quién amó? Al mundo. ¿Cuánto amó? De tal manera que estuvo dispuesto a dar. Y eso nos lleva a la segunda cosa que queremos notar acerca de la persona de Dios aquí en Juan capítulo 3. Lo que Él dio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Qué es lo que Él dio? Aquí la respuesta es muy obvia. Dio a su Hijo. Pero quisiera notar tres diferentes cosas acerca de ese regalo, acerca de eso lo que Él dio. Quizás junto con lo que acabo de decir, eso, nada más para recalcar, eso nos va a describir el tamaño de su amor, de tal manera que dio. ¿Qué es lo que dio? Fíjese que dice que ha dado a su. Lo que Dios dio fue suyo. Fue suyo. Y eso es algo que hasta hace poquito no había apreciado. Siempre las palabras su hijo unigénito eran una sola frase. Y cuando pensé en el regalo de Dios, es su hijo unigénito. Pero cuando consideramos lo que quiere decir aquí, son tres detalles muy importantes. En primer lugar es suyo. Es suyo. Segundo lugar es su hijo. En comparación a un ángel, en comparación a un pedazo de calle de oro que hay,
Dios dio algo sumamente más precioso que cualquier cosa tangible que pudiera existir. Él, como hemos visto, dio algo suyo. Y aquí la segunda cosa acerca de lo que Dios dio a su Hijo. Ahora, gracias a Dios, mi esposa y yo vamos a tener un hijo también, primeramente Dios en octubre, si todo va bien. Y no había apreciado hasta considerar qué es o qué se siente o cómo es tener un hijo propio. Pero a la luz de esas buenas noticias que hemos recibido, veo ese versículo muy diferente. Siempre era algo en teoría, que ¿cuál padre daría a su hijo o daría a su hija por alguien más? Y la respuesta es obvia, es pues ninguna. Pero ahora, a ser padre pronto, es una respuesta sí, no, pero mucho más profundo. Mucho más íntimo, mucho más cercano. Es imposible que daría a mi hijo por alguien o por algo, independientemente de qué sea o cuánto lo necesiten. Hay un nuevo aprecio en mi corazón por qué es lo que Dios dio. Él dio a su Hijo. Dio a su Hijo. No es que, y eso es la tercera cosa que quisiera notar acerca de lo que Él dio. Es su Hijo único, su Hijo unigénito. No es que tuvo 5 o 6 y va a dar uno. No es que nada de eso. Dios dio algo suyo, algo muy personal. Dios dio a su Hijo, algo mucho más valioso que cualquier cosa que se pudiera imaginar. Y todavía que lo hace más valioso es su Hijo unigénito. Y cuando comparo eso con lo que yo pienso que yo he dado a Dios, o lo que el ser humano piensa que pudiera dar a Dios, su dinero, sus pesos, sus dólares, sus dracmas, lo que el hombre pudiera dar a Dios, no es nada en comparación a lo que Dios ya ha dado al hombre. Dios dio al mundo a su Hijo, a algo suyo, su Hijo y su Hijo unigénito. Entonces, esas son las dos cosas que quiero subrayar acerca de la persona de Dios. Que Él amó y que Él dio. Ahora pensemos del hombre un poco. Y ya hemos visto que es el hombre de Génesis capítulo 3, el desobediente. Hemos visto que es el hombre de Génesis capítulo 4, el rebelde y el homicida, el pecador. Y todavía más, Dios lo recalca en el capítulo 6 de Génesis, que los pensamientos, su corazón de continuo son solamente el mal. Ahora, las dos cosas en ese versículo, Juan 3:16, que quiero subrayar acerca del hombre, son estas. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda es uno de ellos, y tenga vida eterna es otra. Entonces, las dos cosas acerca de la persona de Dios es que Él amó y que Él dio. Las dos cosas que vamos a notar acerca del hombre en realidad son dos opciones. O se va a perder o va a tener la vida eterna. Una de los dos. Que no se pierda o que tenga vida eterna. Se va a perder o va a tener la vida eterna. Esas son las dos opciones que el hombre tiene. Se va a perder o va a tener la vida eterna. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere el versículo cuando dice que el hombre no se pierda? Todos nosotros nos hemos perdido en un momento u otro. Quizás nos metimos por una calle equivocada y acabamos o terminamos en una colonia desconocida y quizás un poco intimidante, que nos da miedo, que no sabemos en dónde estamos. ¿Será que a eso se refiere? ¿Será que se refiere a que no pierda algo suyo? Otra vez, todos sabemos que es perder las llaves, perder el celular, perder la cartera. ¿Será que a eso se refiere? ¿Así cosas tangibles, cosas temporales? No creo. Aquí cuando habla de que no se pierda, está hablando a perderse a sí mismo, perder el alma. Hay un coro para los niños que cantamos a veces. Perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más. Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Cuando aquí en Juan capítulo 3, versículo 16,
está hablando acerca del hombre que se va a perder. Está hablando de su alma. Está hablando de la perdición eterna. La perdición eterna. Todos nosotros vamos a acabar, o vamos a, mejor dicho, todos nosotros tenemos dos destinos. O vamos a estar por toda la eternidad en la perdición eterna, que es el lago de fuego, la segunda muerte, o vamos a estar en la vida eterna, que es la presencia del Señor, que es el cielo nuevo y la tierra nueva, con el Señor Jesucristo, donde Él está, que nosotros estemos también. Esas son las dos opciones, y esas son las opciones que le han sido dado al hombre pecador. Se va a perder por su pecado, por la desobediencia, como hemos considerado en Génesis capítulo 3, por su rebeldía, por sus intenciones y deseos y sentimientos y pensamientos y intenciones y acciones pecaminosos, como son los de Caín en el capítulo 4. Y como Dios ha dado la descripción en Génesis capítulo 6, de que todo lo que el hombre hace, aun las cosas buenas que están manchadas por el pecado, todo lo que hace es pecado. ¿Por qué? Porque lo que es pecador. El perro no es perro porque ladra. Ladra porque es perro. Eso es su naturaleza. Eso es lo que hace. Es lo que es. Eso es lo que se le espera. Así del pecador. Así de usted. Y así de mí. Hemos sido nacidos en pecado. La muerte ha sido pasado de una generación a otra, por cuanto todos pecaron. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Eso es algo quizás difícil de escuchar, difícil de aceptar, pero es imperativo reconocer eso y aceptar eso si jamás quiero yo el perdón. Necesito primero saber yo que estoy perdido antes de que puedo ser hallado. Necesito saber yo que voy a la perdición antes de que puedo ser salvo de aquella perdición. Necesito saber lo grave de la situación en la que estoy antes de que voy a tener el deseo de pedirle a Dios su perdón, su salvación. Es muy importante reconocer que el pecador se va a perder. Se va a perder. Dice el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El ser humano lo que quiere es seguir en su pecado. El ser humano lo que quiere es seguir pecando. Sea fuera de la casa o estando dentro de la casa. Lo que hace el ser humano es pecar. ¿Por qué? Porque es pecado. Pero eso justo es la razón porque Dios envió a su Hijo. Porque Dios amó y dio al mundo a su Hijo. Ahora, la segunda opción que tiene el ser humano es de tener la vida eterna. Y eso es en contraste a lo que hemos considerado. O se va a perder a sí mismo, a su alma, para siempre, o va a tener la vida eterna. Usted y yo necesitamos vida eterna porque estamos muertos en delitos y pecados. Eso nos dice Efesios capítulo 2. Porque el hombre en su pecado no tiene vida, no tiene una relación con Dios, no tiene propósito en la vida, no tiene un rumbo en la vida, no tiene por qué vivir más allá de lo que él piensa que le va a satisfacer, de lo que son sus ganas terrenales o sus deseos temporales. No tiene vida. Aunque está vivo, sí, físicamente está vivo, pero no tiene vida. Aquí Cristo está ofreciendo no solo vida, sino vida eterna. Y eso es una vida que no solamente es
eterna en que dura para siempre, que la empiezo a disfrutar a partir de la muerte, sino desde ya. Eso es algo que es eficaz ya. Es algo que puedo disfrutar ya. No se pierda, mas tenga vida eterna. En cuanto a lo que dice de no se pierda, no creo que exclusivamente se está refiriendo al infierno, al lago de fuego. Porque aquí en la vida, en lo que es la vida terrenal, uno se puede perder. Sin Cristo, sin rumbo, sin propósito. Está perdido. No solamente aquí, pero también en la eternidad. Así con la vida eterna. No solamente es para la eternidad y en la eternidad, pero desde ya. Cristo la da ya. Esas son cosas que o las tengo ya, o la vida eterna, algo que la tengo ya, o que no la tengo. Eso es algo que usted tiene ya o no la tiene. Eso no es algo que empieza a partir de la muerte. Es algo que se aplica ya. Entonces las dos opciones para el hombre es o perderse o tener la vida eterna. Tanto aquí en la tierra como en la eternidad. Pero, ¿qué hace la diferencia? ¿Qué decide si me voy a perder o no? ¿Qué decide si voy a tener la vida eterna o no? Está justo en medio del versículo, si no me equivoco. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Para que todo aquel que en Él cree. Eso es lo que hace la diferencia entre si el hombre se va a perder o si va a tener la vida eterna. Creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué voy a creer acerca de Él? Todo lo que la palabra de Dios dice acerca de Él. Fíjese bien que no dice para que todo aquel que se porta mejor ya. No dice para que todo aquel que diezme ya. Dice para que todo aquel que en Él cree. Si usted cree o no, eso es lo que hace la diferencia. No tiene nada que ver con su comportamiento, no tiene nada que ver con sus deseos, no tiene nada que ver con sus intenciones, no tiene nada que ver con nada que usted pueda dar o lo que usted pueda hacer. Acuérdese lo que comentamos al principio. Ese versículo no se trata de cuánto usted da y cuánto usted ame a Dios. Se trata de cuánto Dios le ama a usted y cuánto Dios le ha dado a usted, para que no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Lo que Dios quiere es que usted y yo, como ya lo he hecho, reconozcamos que estamos en rumbo al infierno. Lo que justamente merecemos por nuestros hechos, eso vamos a recibir. Pero Dios me amó. Y Dios me dio algo suyo. ¿Qué es lo suyo que dio? Su Hijo. ¿Qué tipo de hijo o qué aprendemos de ese hijo? Que es hijo único. Para que si yo en Él creo, puedo tener la vida eterna. Para que si usted en Él cree, puede tener la vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree. Hay mucho que pudiéramos apreciar acerca de ese versículo. Todo aquel. No dice para que los ricos, o para que los pobres, o para que los que han estudiado, o para los que viven en cierto lugar, o los que viven en otro lugar. Para que todo aquel. Si usted quiere la vida eterna, lo único que le impide tenerla es usted mismo. Es su pecado. Es su falta de reconocer quién es Cristo. ¿Qué es lo que ha hecho Él por mí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Que quede claro. Nuestra intención el día de hoy no es que usted forme parte de una membresía o de un club. Nuestra intención no es de que usted viva una mejor vida. Nuestra intención no es de que usted tenga más conocimiento y sea más sabio, o que cambie su forma de vivir. La intención es de que usted reciba a Cristo como Salvador personal. Él vino desde el cielo, aquí a la tierra, un lugar en donde Él no estaba bienvenido. Una cosa sería, ya comenté, aún así nunca lo haría, pero una cosa sería si el Padre
supiera que su hijo sería bien recibido. Pero imagínese en parte no saber. Y siendo Dios el omnisciente, sabiendo que lo van a rechazar. Jamás. Jamás. Por favor, ya no pensemos en cuánto amemos a Dios o cuánto podemos dar a Dios. Pensemos mejor en cuánto Dios me ha amado a mí y cuánto Dios me ha dado a mí. ¿Por qué? ¿Por qué no dejar que el mundo se pierda? ¿Por qué no hacer con el mundo entero lo que hizo con Sodoma y Gomorra? O lo que hizo en los días de Noé, pero sin Noé siquiera. ¿Por qué no destruir el mundo y volver a empezar? Porque me ama a mí. Porque le ama a usted. Y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que el impío perezca. No quiere que usted ni que yo perezcamos en nuestro pecado. Él quiere que seamos salvos. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo se puede hacer eso? Dándole al Señor Jesucristo el lugar que merece. No en amarle más, no en darle más, sino en reconocer a Él por quien es. El Salvador, que vino a salvarme a mí. ¿Quién soy yo? Aquel pecador. De Génesis 3, 4, 6 y a lo largo de toda la Biblia y la historia del ser humano. Yo soy el pecador que merece el infierno. Ese es quién soy yo. ¿Será que usted es igual? ¿Quién es Cristo? Cristo es el que vino y murió en el lugar del pecador. Él sufrió la ira de Dios, Él sufrió el castigo de Dios en lugar del pecador, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Espero que usted tenga muy claro en esta tarde cuál es el propósito de este mensaje, cuál es el propósito no solamente de este mensaje, sino de la palabra de Dios entera. Es para que usted conozca a Cristo como Salvador. Espero que usted pueda reconocer quién es ante Dios, un pecador, y qué es lo que usted merece. Castigo eterno, igual que yo. Y espero que usted también pueda reconocer quién es Cristo, el inocente Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, que murió en mi lugar, que murió a favor del pecador, el cual soy yo, a fin de que yo no tuviera que perecer, a fin de que yo nunca sabría qué es estar separado de Dios, sino que tenga vida eterna. Por su atención, muchas gracias. Es divino el amor que se vio en la cruz, el precio supremo pagó allí Jesús. Él está con su Padre en su hogar celestial, que tú estés con Él es su anhelo real. Oh, ¿por qué hoy no vienes aquel que murió? Salvarte, pues lo prometió. Borrará tu pecado, tu mal limpiará. Si tú en él confías, luz y paz te dará. Muy buenas tardes a todos y gracias por estar con nosotros en la conferencia organizado por la Asamblea de Hermosillo. Su servidor Leonel Chávez, es un placer estar con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Antes de leer nuestras Biblias, vamos a encomendarnos al Señor en oración. Padre, queremos darte las gracias por esta oportunidad que tenemos de leer tu palabra y también, Padre, damos gracias porque en ella encontramos el inmenso amor porque tú nos has amado. No lo entendemos ni lo comprendemos, pero así está escrito. El evangelista Juan escribió: porque de tal manera amó Dios al mundo, y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendice tu palabra esta tarde, nos encomendamos a ti, te pedimos por salvación, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Si tiene usted una Biblia ahí en su casa, me gustaría que buscara en el Nuevo Testamento el Evangelio de Juan.
Está en el Nuevo Testamento, se encuentra el primer libro que es Mateo, sigue Marcos, después sigue el Evangelio de Juan. Y vamos a leer el capítulo 8, Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 34. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, dice la palabra de Dios. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué interesante la palabra de Dios aquí. En versículo 34, Cristo dice las palabras, de cierto os digo. Es verdad lo que el Señor Jesucristo dice. Es verdad el mensaje de Dios. Y Él quiere, aquel que no miente, quiere recalcar esta verdad. Y la verdad dice aquí que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es solamente indispensable, o es un hecho, es una realidad, que toda persona que llega a este mundo nace bajo la esclavitud del pecado, bajo la tiranía del pecado, bajo la dictadura del pecado. El salmista David escribió en el Salmo capítulo 51 y versículo 5, en pecado me concibió mi madre, y en maldad he sido formado. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. En el libro de Génesis miramos cómo entró el pecado por primera vez por un hombre. Este hombre se llama Adán. Así el pecado pasó a todos los hombres a través de todas las edades, a través de todas las épocas. Todos traemos esta enfermedad del pecado. Yo sé que estamos en el tiempo de COVID-19 y mucha gente preocupada y en cierta manera con razón, porque nadie quiere estar infectado de esta pandemia COVID-19. Muchos han perdido la vida por haber sido infectados. Pero la enfermedad del pecado es algo que ya traemos cada uno de nosotros al momento de haber nacido. No tenemos opción. Ya estamos contaminados, estamos bajo la esclavitud del pecado. Y el fin de esta esclavitud, dice la Biblia, es la muerte. O sea, el pecado es algo horrible. El pecado es el amo que paga muy mal. Lo que causa el pecado es una gran división entre nosotros y nuestro Dios. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 6. ¿No se ha puesto usted a pensar de esta esclavitud? Usted no es libre de tener pensamientos buenos que usted desea, no. El pecado controla nuestros pensamientos, el pecado controla sus acciones, el pecado controla sus palabras. Usted, en pocas palabras, no es libre. Pero la Biblia dice que hay alguien que le puede libertar de la esclavitud del pecado. ¿Quién prepara la tumba del hombre? El pecado. Quiero pensar que usted ya le ha tocado la experiencia, la triste realidad de familia
amigos que nos hemos tenido que despedir por causa de la muerte. ¿Y quién es el que causa esta separación? ¿Quién es el que causa este llanto? ¿Quién es el que causa la tristeza y llena de luto el hogar? El pecado. ¿Quién es aquel que termina con los retoños de la juventud? En un tiempo usted está muy bien, con mucha salud, con mucha fuerza, mucha energía, pero todo se va deteriorando y va terminando. ¿Qué lo provoca? El pecado. ¿Quién rompe el corazón de los padres? El pecado. ¿Quién es el causante de los divorcios? El pecado. ¿Quién causa los niños huérfanos en la calle? El pecado. ¿Quién causa la discordia? El pecado. ¿Por qué hay hospitales? ¿Por qué hay enfermedad? Por causa del pecado. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No sé si usted ya se habrá dado cuenta de lo que hace el pecado en su vida. El pecado es una carga. El pecado es una deuda. El pecado es una enfermedad. El pecado es un ladrón. El pecado es una lepra. El pecado es una serpiente. El pecado es un veneno. El pecado es un aguijón. El pecado es un estafador. El pecado engaña. El pecado decepciona. El pecado trae por consecuencia la ira de Dios, porque Él es justo, porque Él no permite la corrupción, porque Él es verdadero, porque Él es justicia, y Él ha declarado en su palabra que la paga del pecado es muerte. ¿Está usted esclavizado al venir en este mundo por el pecado? Pero qué buena cosa tenemos aquí, una buena noticia. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero antes de pasar a este tema de la libertad que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, quiero decirle que primeramente es importante reconocer el pecado en su vida, que usted es un esclavo, que no puede ser libertado, que no puede tener una vida sin pecado, porque es la naturaleza suya. Es algo que no podemos quitarnos de adentro, es algo que está muy arraigado en cada uno de nosotros, en cada uno de las personas que vivimos en este mundo, esclavizados por el pecado. Pero ahora mire, ¿para quién es el pan? Para el hambriento. ¿Para quién es la medicina? Para el enfermo. ¿Para quién son los doctores? Para el enfermo. ¿Para quién es la reconciliación? Para los que están enemistados. ¿Para quién es la justificación? Para los que están condenados. ¿Para quién es la libertad? Para los que están bajo la esclavitud. Aquí mirando el contexto en Juan capítulo 8. Personas que pensaban que estaban libres. No se reconocían como esclavos. Nosotros somos hijos de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Si estas personas no se reconocían que estaban bajo la esclavitud del pecado, el Hijo no los puede libertar. No hay libertad para aquella persona que no se considera
un esclavo del pecado. Pero si usted es una persona que ya se ha dado cuenta del pecado en su vida, si usted es una de las personas que ya ha despertado de lo trágico que es el pecado, hay alguien que sí le puede y sí le quiere libertar. Dice este versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así dice la Escritura, así dice la palabra de Dios. Sí, el Hijo. O sea, hay muchas iglesias el día de hoy y todos esforzándose tal vez sinceramente en tratar de enseñar la palabra de Dios. Y tal vez usted se reúne en alguna iglesia, la iglesia de la esquina. Pero este texto no dice si la iglesia os libertare. La iglesia no le puede libertar. La iglesia tiene la responsabilidad de señalar al Hijo, porque en Él hay salvación, porque Él es el único que le puede libertar, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. El Evangelio de Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, el Hijo de Dios. Algunas citas aquí en el Evangelio de Lucas dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado, muerto, y al tercer día resucitaría. Lucas capítulo 9, versículo 26. La voz del cielo en Lucas capítulo 9, versículo 35. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Cristo dijo, las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En el Evangelio de Juan capítulo 14, el Hijo dijo, nadie llega al Padre si no es por mí. El Evangelio de Lucas dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo del Hombre le ha dado a conocer. En el Evangelio de Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo, platicando con Nicodemo, le dijo estas palabras. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 35. El Padre ama al Hijo. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quiere usted ser libre? La libertad se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Yo sé que hay varias iglesias, pero la iglesia no le va a libertar nunca. Yo sé que tal vez el ministro, el pastor, el sacerdote o el anciano, el diácono ahí en su iglesia, ellos no pueden libertar a nadie, aunque lo desean. La libertad está en el Hijo. Yo sé que el apóstol Pablo escribió muchas cartas en el Nuevo Testamento y algunos han tomado su nombre, pero no es el apóstol Pablo quien liberta. Yo sé que Juan el Bautista estuvo bautizando en el río Jordán y muchos practican el bautismo conforme a la palabra de Dios. Sí, pero el bautismo no tiene poder para libertar
para quitarle el pecado. Jeremías escribió, por más que te laves y por más que te talles con lejía y con jabón, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Tal vez usted es una persona que le gusta hacer el bien. Y cuando usted hace una buena obra, se siente bien porque colaboró en algo. Pero las buenas obras no libertan. Solamente el Hijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué el Hijo? Por una sencilla razón. Porque Cristo tomó el pecado de todos nosotros. La Biblia enseña, el profeta Isaías capítulo 53, nos habla de los padecimientos del Hijo, aquel que sería despreciado y desechado entre los hombres, el varón de dolores experimentado en quebranto, aquel que le hacía burla cuando estaba colgado en la cruz, el Hijo de Dios. La gente se burlaba y meneaba la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él, puesto que en él se complacía. Aquel que fue despreciado, aquel que fue desamparado por Dios mismo, porque Pedro escribió que Cristo llevaba en su cuerpo sobre el madero el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro capítulo 2. Y Cristo padeció en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Porque Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Solamente en Cristo hay salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Usted dice, ¿cómo es posible ser libre del pecado? Dios quiere libertarle de la paga del pecado. Dios quiere libertarle del poder del pecado y Dios quiere libertarle de la presencia del pecado. Dice aquí en Romanos capítulo 8, este versículo en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8 y versículo 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la muerte. El apóstol Pablo dice aquí que ya la vida en Cristo lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No lo va a librar, ya ha sido librado. Su servidor fue libre del pecado, de la paga, del poder y de la presencia del pecado. El 22 de febrero del año 2003, sabía lo que era. Estaba esclavizado bajo el pecado. Y el resultado de mi pecado es la muerte. Pero Cristo vino a libertarme. A veces cantamos, día tan grande, no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, Cristo Jesús vino a libertarme a mí. Me di cuenta por qué Cristo murió en la cruz. Él cargó por todos mis pecados. Él cargó por los pecados de todo el mundo. Ojalá que usted pueda creer la verdad de Dios, que hay perdón en Cristo. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted sea libre
que usted sea salvo, que usted sea perdonado y pueda disfrutar de la reconciliación, de la justificación que Dios le ofrece en la persona del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el sacrificio de Cristo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue levantado el Hijo tuyo. Damos gracias porque Él murió por nuestros pecados y pensamos que Él resucitó conforme a las Escrituras, se sentó a tu diestra. Damos gracias por la salvación que ofreces el día de hoy. Bendice tu palabra que ha sido predicada, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias y hasta pronto. Estimados hermanos, damos las gracias a Dios primeramente por esta conferencia que hemos tenido, a todos los hermanos que nos han compartido la palabra de Dios, verdadero alimento espiritual para nuestras almas, sabiendo que el mundo pasa por momentos difíciles y la palabra ministrada es de mucha ayuda para todos nosotros y nos da esperanza, gozo, paz y alegría. Oremos. Dios y Padre nuestro, te damos las gracias primeramente por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de oír tu palabra, de gran provecho para todos nosotros. El conocer que eres nuestro Padre, hijos tuyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes el control de nuestras vidas, tú eres un Dios fiel, un Dios todopoderoso, un Dios sublime, grande en misericordia. Confiando siempre en ti, te damos las gracias por esta conferencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A ti, pecador, Dios llamándote está, en vano le dejas llamar. Llamó cuando en calma tú